Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos de nuevo al Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a plantear un vídeo sobre la cuestión moral y de los valores, y en concreto sobre uno de los quizás problemas más espinosos de la filosofía moral. Algunas veces ya hemos hablado de este tema en vídeos anteriores, a lo mejor desde otras perspectivas, pero hoy lo vamos a plantear de nuevo desde una óptica diferente, la óptica de la propuesta de Nietzsche acerca de la transvaloración de los valores. La pregunta, digamos por antonomasia de la filosofía moral es ¿qué es el bien y cómo se fundamenta? Es decir, ¿cómo podemos decir racionalmente que algo es bueno o malo, o que una norma moral es la buena y su contraria a la mala? ¿En base a qué podemos nosotros fundar o fundamentar dicha aseveración o dicha afirmación? Esta discusión viene desde hace muchísimos siglos. La primera vez que se planteó en la filosofía occidental fue hace unos 25 siglos, en el debate entre Sócrates y Platón por un lado y los sofistas por otro. Los primeros decían que el bien era algo objetivo, por tanto algo que no se podía discutir, que no dependía de opinión alguna, no era una cuestión opinable. Del mismo modo que no opinamos que 2 y 2 son 4, pues no se opina acerca de que ciertas acciones son buenas y otras malas. Se puede conocer o ignorar, pero no se puede decidir así a golpe de votación o de consenso. Los sofistas decían lo contrario, que no había ningún bien objetivo y que lo que llamábamos bueno o malo no era más que el resultado de una convención o de un acuerdo entre los seres humanos. Era la famosa dialéctica o contraposición entre physis y nomos. O bien la naturaleza humana fundamentaba los conceptos de lo bueno y lo malo, o bien no existía ninguna naturaleza humana común y era el acuerdo humano o la convención humana la que decidía acerca de los valores. Sobre esto no vamos a insistir más porque ya hablamos de ello hace ya bastantes vídeos. Esto es simplemente a modo de resumen, diciendo que un poco el origen de este debate viene de allí, de la Atenas clásica y de las discusiones sobre todo entre Sócrates y los sofistas. Pero muchísimos siglos más tarde este debate ha ido reapareciendo una y otra vez a lo largo de la historia en la filosofía moral, y en el siglo XIX pues un gran revolucionario en las cuestiones éticas, que fue el alemán Friedrich Nietzsche, pues nos planteó la cuestión desde una óptica absolutamente rebelde o revolucionaria, si lo preferís. Él decía que la gran trampa empezaba desde que los esclavos, no entenderlo en un sentido sociológico, porque Nietzsche no se refiere a eso, pero sí en un sentido de los que no tienen capacidad de elegir por ellos mismos los valores y tienen que seguir los valores que le dictan otros, básicamente, según él, eran los seguidores de las religiones, ¿no? Y en concreto de la religión cristiana, que es el principal objeto de los ataques y de las críticas nietzschianas. La moral de esclavo le dio la vuelta a los términos bueno y malo, y esa fue su venganza contra los señores, entendiendo por señores a aquellos que pueden decidir libremente sus valores morales y el sentido de sus vidas. Las palabras bueno y malo proceden del alemán gut y schlecht, y originalmente gut significaba lo noble, lo aristocrático, lo fuerte, lo individual, lo que procede de la libertad, lo que procede de la propia decisión, de la voluntad, de lo que destaca, de lo que supera a los otros y a los demás. Y schlecht o malo era lo contrario, lo gregario, lo masificado, lo que es moral de borrego, lo que siguen la gente que no tiene decisión propia o que no tiene criterios propios, la sumisión, la obediencia, la docilidad, el gregarismo, es decir, lo contrario al espíritu guerrero, al espíritu sobresaliente y aristocrático del, como diría Nietzsche, del ferigero y vikingo. Pero a lo largo de la historia, los esclavos, entre comillas, los que siguen esa moral gregaria o esa moral de rebaño, esa moral de masa masificada, se vengan del Señor. Como ellos no son capaces de crear sus propios valores, les da verdadera envidia y verdadero resentimiento que los señores puedan elegir sus valores, y entonces le dan la vuelta al significado y convierten pues señor aristocrático, libre, fuerte, poderoso, individual, etcétera, todo eso lo convierten en malo, y lo contrario, la sumisión, la obediencia, la humildad, lo comunitario, lo colectivo, la humildad, etcétera, lo convierten en bueno. Esa fue la gran venganza de los esclavos, y ese fue el origen del resentimiento en la moral, según Nietzsche. Pero además, a partir de entonces, para el autor alemán, la moral ha sido siempre lo que ha negado este mundo, el mundo sensible, el mundo material, lo que ha negado los instintos, lo que ha negado el cuerpo, y en una palabra, lo que ha negado la vida.
Todo aquello que dulcifica la vida, que la convierte en algo festivo, en algo lúdico, en algo que merece la pena, en algo disfrutable, es considerado pecaminoso y es considerado malo. Y sin embargo se exalta todo lo contrario. El sacrificio, el dolor, la renuncia, la ascesis, los esfuerzos, de alguna manera todo lo que niega el espíritu dionisíaco o báquico, es decir, valores de muerte. Para Nietzsche, todo lo que procede de la moral socrático-platónica por un lado y de la religión cristiana por otro son valores que niegan la vida, que niegan este mundo, que niegan el sentido de la tierra, como él dice, y que niegan pues la alegría de vivir. Y lo que exaltan es exactamente lo contrario. Son valores de negación, son valores de muerte, son valores de autodestrucción. Por tanto, como él dice que todo esto procede, por un lado, de una manipulación masiva basada en la falta de voluntad del hombre débil, que es incapaz de afrontar la vida y de afrontar el carácter dionisíaco de la vida y que necesita pues un consuelo metafísico. Bien sea las teorías de la reencarnación del alma del orfismo y del platonismo, o bien sea la promesa del cielo cristiano de la religión, ¿no? Esta vida es un desastre, o esta vida solamente nos exige esfuerzo, sacrificio, renuncia y negación del cuerpo, de los instintos, de los placeres, de todo lo que la dignifica, pero después de la vida tendremos el premio en la vida eterna. Por tanto, lo que se hace es despreciar lo real en base a una quimera. Los valores así de muerte se imponen a las masas gregarias, a las masas del hombre débil, del hombre que, como digo, no es capaz de afrontar por sí mismo la vida, y con el consuelo metafísico del cielo o de una vida plus ultra después de la muerte, pues se engaña, se manipula a la mayoría de la gente y además se pone como antimoral o como falta de ética al modelo del hombre que sigue sus propios valores y que sigue la exaltación de la libertad individual, la exaltación del cuerpo, la exaltación de la tierra, del mundo sensible, del mundo material, de lo que él llama valores que afirman la vida, que afirman el sentido de la tierra. De esa manera, lo que ha hecho por un lado la filosofía socrático-platónica y por otro lado la religión ha sido subvertir todo lo bueno y convertirlo en malo, en valores miserables. Por eso Nietzsche propone una especie de deconstrucción en la que, por un lado, pues denuncia la mentira y la farsa de esa falsa ética, de esa falsa moral, y por otro lado propone todo lo contrario. Es decir, dice, bueno, pues si le vamos dando la vuelta a todos los valores de la tradición europea, nos vamos a encontrar los auténticos valores morales. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, negación de una universalidad en los valores morales, es decir, no se puede decir que los valores tengan que ser los mismos en todo momento histórico y lugar del planeta y para toda persona, porque no existe un bien objetivo como quería Platón, y tampoco se pueden fundamentar los valores en una supuesta voluntad divina porque no existe ningún Dios que fundamente eso. Eso sigue siendo un invento que sirve de consuelo para los hombres que no pueden afrontar las dificultades de la vida por sí mismos. Pero por un lado, como digo, se niega la objetividad del bien. El bien no es algo objetivo ni universal y no se puede deducir racionalmente de ninguna esencias o ideas como las de Platón, sino que es algo que ha de ser interpretado. El bien tiene que ser una interpretación y mi interpretación de lo moral y de lo bueno y de lo justo, de lo bello, tiene que ponerse a discutir y a debatir con la tuya a ver cuál de las dos es más fuerte que la otra. Pero tenemos que estar dispuestos en todo momento a someter a debate y a revisión crítica nuestros propios valores y no imponerlos por la fuerza engañando a la gente como si fueran los únicos reales y los únicos objetivos. Por tanto, por un lado, se niega esa supuesta objetividad que procede de la filosofía socrática y platónica y se convierte el fundamento objetivo del bien en un fundamento subjetivo basado en la interpretación personal, lo que él llama además, con un concepto muy concreto, muy específico, la voluntad de poder. Y por otro lado, la segunda consecuencia es que todos esos valores falsos de la moral tradicional eran valores que negaban la vida, que negaban la tierra, el sentido de la tierra y que negaban este mundo. Este mundo, valle de lágrimas, el mundo aparente, lo llamó Platón, todo esto tiene que ser sacrificado en virtud de un supuesto mundo inteligible, post-mortem, después de la muerte, eterno, espiritual, inmaterial, en fin, todo ese conjunto de quimeras que proceden, según Nietzsche, del platonismo y de la religión. Por tanto, todos esos valores, toda esa tabla de valores que nos vienen de esa tradición tienen que ser tirados a la candela, a los fuegos, a la basura y proponer una tabla nueva por completo de valores, una tabla absolutamente nueva. Eso es lo que se llamó la transvaloración de todos los valores. Si Dios ha muerto, decía Dostoyevsky, todo está permitido. Entonces, si Dios ha muerto, si ya no tenemos que buscar una deidad que nos diga qué es lo que está bien o lo que está mal, recae sobre nosotros la enorme responsabilidad
de ser los creadores de la moral y de ser nosotros, ¿no?, los que, cual Prometeo, igual que Prometeo robó el fuego a los dioses, nosotros ahora tenemos la gran responsabilidad de ser los creadores de la moral y los que racionalmente podamos decir, en base a la voluntad de poder, qué es lo que interpretamos como bueno y qué es lo que interpretamos como malo. Bien, esto si lo releemos un poco desde una óptica actual, porque ya Nietzsche ya incluso parece, dicen algunos que ya se nos queda viejo, porque estamos en el siglo XXI y Nietzsche fue del siglo XIX, desde una óptica contemporánea diríamos, la forma más óptima de poder rescatar el espíritu nietzscheano sería decir algo como esto, como lo siguiente. Para que haya moral, para que estemos hablando de moral y de ética, el fundamento tiene que ser la libertad. Ya lo había apuntado el alemán Kant en la crítica de la razón práctica. No puede haber ética si no presuponemos la libertad humana, porque claro, si tenemos que seguir valores por coacción o por obligación, eso ya no sería una opción moral. Eso es lo propio del derecho, del ámbito jurídico, del ámbito de la ley. La ley no se sigue por libre voluntad, la ley se sigue por el poder coercitivo del Estado, ¿no? Monopolio legítimo de la violencia, que diría Max Weber. La ley, una vez que se hace el contrato social, ya la ley nos obliga absolutamente a todo y ahí no cabe ningún alegato o alusión de libertad individual para incumplirla. La ley hay que cumplirla porque si no cae sobre nosotros el peso del poder coercitivo del Estado. Pero cuando hablamos de moral no estamos hablando de derecho. Si hablamos de moral, la moral es el conjunto de valores por los que regimos nuestras acciones, por los que regimos nuestras actitudes en la vida, nuestras actitudes vitales y existenciales y por los que construimos nuestro proyecto vital. Es decir, por los que donamos sentido a nuestra existencia individual. Ya Nietzsche había dicho que no existía un sentido de la vida objetivo, como nos había propuesto la filosofía griega y la religión cristiana, sino que el sentido de la vida también tenía que ser fruto de la creación humana y era responsabilidad exclusiva de cada uno de los individuos. Y además Nietzsche exalta mucho el papel del individuo. Ni siquiera tienen que ser las épocas, las sociedades, las culturas las que nos digan lo que está bien o lo que está mal, sino yo. Yo tengo que ser el que elija mis propios valores. Como decía, la manera de poder salvar la filosofía nietzscheana es alegar que sin libertad individual no puede haber moral, porque si yo hago las cosas porque me ha convencido el sacerdote, o por miedo al infierno, o por miedo a ser considerado un malo o rechazado por la sociedad, en realidad entonces el fundamento de mis acciones no estoy siendo yo mismo, con lo cual no estoy siendo libre. Y si no soy libre, no hay moral que valga, porque la moral necesita absolutamente dar por supuesta la libertad. Si no suponemos la libertad, no hay moral. Por tanto, por ahí se puede salvar, diríamos, la propuesta nietzscheana. Pero claro, eso lleva a su vez a otro problema que sigue siendo lo que supone un gran quebradero de cabeza para los filósofos morales. Si todo es interpretable, pues entonces tampoco puede haber ningún bien. Porque si yo digo que esto es bueno y tú dices que es lo contrario y los dos basta con que seamos fieles a nuestros propios puntos de vista, nos vamos a guiar cada uno por nuestra máxima, entonces no hay forma de ponernos de acuerdo acerca de qué vamos a considerar valores y cuáles no. Es decir, desde ese punto de vista, pues, por ejemplo, el que mata porque está convencido de que, bueno, él está siendo un héroe de su país o está siendo un héroe de su nación o de su comunidad autónoma o de lo que sea, porque tiene que matar por defender a su pueblo, estaría actuando moralmente porque él lo ha decidido desde la libertad y desde la creación axiológica o valorativa de su propia voluntad de poder. ¿Podríamos correr entonces ese riesgo? Todo puede ser válido con tal de que una persona lo decida libremente y pueda argumentarlo. Como vemos, las dos opciones tienen sus hándicaps y sus propias dificultades. Desde el supuesto naturalismo, pues si suponemos que hay un bien objetivo, ¿quién decide cuál es? ¿Cómo podemos saber cuál es? ¿Y con qué autoridad intelectual o moral se lo podemos decir a los demás? Pero si el bien es una interpretación subjetiva, entonces puede ser buena tanto una cosa como su contraria. Entonces, ¿qué solución tenemos? Bien, los filósofos del final del siglo XX, de la escuela de Frankfurt, de las éticas dialógicas, etcétera, de los que hablaremos en otros vídeos, nos dieron su propia posición como una especie de solución, diríamos, una especie de síntesis entre estos dos extremos contrarios, pero esto lo vamos a dejar de momento aquí. De momento invitamos al oyente o al seguidor de nuestro canal a que se plantee la cuestión y que él pueda aportar también su propia reflexión personal. ¿Existe un bien objetivo o no existe un bien objetivo? Si lo existe, ¿cómo podemos saber cuál es? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo dice? ¿El filósofo? ¿El teólogo? ¿El sacerdote? ¿El gurú? Y si no lo existe, ¿en base a qué criterios podemos fundamentar nosotros los juicios acerca de lo bueno y de lo malo?
cuál es tu postura y cómo la defenderías. Bueno, pues lo dejamos ya aquí, espero que te haya gustado y te esperamos en el próximo vídeo. Buenas tardes.